Hola, Dios te bendiga. Eh, en este momento vamos a hablar de la sesión o de la impartición número 10 de breves de la Escuela de Ministerio Informe. Y en este momento vamos a tomar como base el libro de Isaías capítulo 6. Y vamos a titular en este tema, ¿verdad? Lo difícil de ser curados. O sea, lo difícil de un líder ser curado. Por ejemplo, allí vamos a tomar la vida de Isaías. Quiero decirte algo. Estoy orando al Señor por la vida de toda persona que nos sigue por medio de estas eh, imparticiones breves en la secuencia de videos de carácter, proceso y madurez en el ministerio. O sea, de la edificación del carácter en la vía progresiva de un proceso va a depender la plataforma de su ministerio. Así que oro por su vida para que el Señor le bendiga, le edifique, le sea saludable estas enseñanzas. Así que voy a tomar esta lectura, Isaías 6, capítulo 1, dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Él está describiendo, ¿verdad?, lo que es la impresión de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían o se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay, ahí está una impresión, ay, cuando Dios, ¿verdad?, te impacta, el impacto que le da Dios a un hombre y a una mujer es mayor que el impacto que dan los demonios, que da el diablo, que da este mundo, que pueda dar la carne. Mayor es el impacto que Dios le pueda dar a una persona. Mi pastor en vida solía decir: yo no confío, así tenga mucha gracia, mucha sabiduría de Dios, en una persona que no haya sido tratado por Dios en un impacto donde Dios lo haya impresionado. Parafraseando a mi pastor Edmundo Ramos, que ya está en la presencia del Señor, él era un hombre muy claro en estas cosas. Decía: uno tiene que ser impactado, uno tiene que ser impresionado por el Señor, porque la máxima impresión que debe tener tu vida no tiene que ser la de la carne, la de los demonios, el diablo, este sistema pagano y mundanal. Cuando tú tienes una impresión de Dios en tu vida, tú rechazas el pecado, tú rechazas la perversión del dinero, tú rechazas cualquier cosa que sea impresionante. ¿Sabes por qué lo rechazas? Porque el impacto del Señor está en su vida. Seguimos leyendo. Entonces dije: ay de mí, ahí está el impacto, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mire esto,
lo difícil que es ser curado. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Mira, después que tú eres impactada, después que tú eres impactado, tú tienes una sensibilidad para oír la voz del Señor. Mire, todo ministerio, toda persona que Dios va a llamar, Isaías le ministró a más de 11 naciones. Las marcó con su profecía hasta el nacimiento del Mesías, el gobierno milenial. Isaías se extiende, pero miren la procedencia de Isaías. Los comienzos de Isaías fueron comienzos en limitación. O sea, eh, cuando estés impactado, tus limitaciones quedan sepultadas en el cementerio de tu pasado. Así que si tienes limitaciones, Dios va a matar tus contemplaciones. Hay un funeral. Fíjate tú que el énfasis de estas secuencias es la palabra funeral. Por ejemplo, todo hombre para pasar para transicionar, toda persona, llámese mujer u hombre, para transicionar a un nivel de gloria, de grandeza en Dios, no grandeza del hombre, porque Dios no engrandece hombre. Dios engrandece su propósito en el hombre. Y fíjate tú que Dios no engrandeció a Abraham, engrandeció a Abraham porque Abraham era la inversión de Dios en Abraham. Entonces Dios va a engrandecer, no a ti. En esto es que muchos hombres se equivocan, entonces comienzan y se les entrona, ¿verdad? La identidad de Dios se entrona en su identidad terrenal, y allí es cuando el hombre entra en unos conflictos de vanagloria, prepotencia, arrogancia, descalificación hacia otras personas. Y hay que tener cuidado con eso, porque Dios no engrandece hombre, Dios engrandece su identidad en el hombre. El hombre, Dios le corta voluntad e imprime su voluntad en él para el Señor glorificarse. Así que por eso es que yo siempre explico esto. Hay gente que dice: yo no me sujeto a hombre. Mire, si usted no se sujeta a hombre, que fue donde Dios puso su gracia en el hombre, usted no se sujeta a nadie. Por ejemplo, usted ve un carro de la policía, ¿verdad? El carro viene lleno de policía. Usted se sujeta, cuando ese carro le suena la sirena, usted se para. ¿Sabe usted? Pero usted no se le para al carro. Usted se le para a la policía que viene dentro, que viene abordando el carro. ¿Ve? Así mismo. O sea, yo me sujeto al hombre porque tiene gracia de Dios. ¿Ve? Pero la gracia es de Dios. La vocación, Abraham no era algo de Abraham, no era algo de Abraham. Israel no era algo de Jacob. Saulo no era algo de Pablo no era algo de Saulo. Pedro no era algo de Simón. Esther no era algo de Adasa. O sea, esas eran vocaciones de altura, de celebración, eran vocaciones de Dios. Entonces hay que sujetarse a la vocación que Dios le da a un hombre, y cuando tú te sujetas a la vocación que Dios le da a un hombre, tú te estás sujetando a Dios. Yo no creo en una persona o sea, respeto. Yo soy un hombre que respeto ideologías de hombres de Dios, pero no creo en un hombre que no tenga sujeción. O sea, es algo muy extraño. O sea, es algo que va en contra, revierte el principio que Dios ha establecido. Entonces, fíjense como dice aquí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso hay una canción muy bonita por ahí que dice: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy.
llevaré tu gloria a las naciones. Pero esa expresión es una expresión de un antes a un después. ¿Por qué Isaías no había dicho, no había expresado, ¿verdad? Esta disponibilidad. O sea, un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto y un corazón disponible. ¿Por qué Isaías no había expresado disponibilidad con Dios? Hay gente que está dispuesto pero no disponible. Ahora, cuando tú pasas por un proceso de Dios, te van a cumplir dos cosas en ti. Un espíritu dispuesto y un corazón y vida disponible para Dios. Entonces, tú no haces nada con estar dispuesto pero no disponible. Entonces, tú necesitas estar disponible para Dios. Entonces, Dios te va a meter en un proceso para el Señor matar tus contemplaciones. Ahora, ten cuidado, porque escúchame esto. Tú no puedes poner tu trabajo como un obstáculo al propósito que Dios tiene contigo. Tú no puedes poner a tus hijos como un obstáculo al propósito que Dios tiene contigo. Porque si Dios te está llamando y tú señalas el obstáculo, ¿ves? Porque el problema de Isaías era el gran rey Usías. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiró el funeral, quitó la contemplación, y cuando se quita la contemplación, tú vas a poder ver claramente a Dios en su gloria. ¿Ve? Entonces, muchas personas están en este plano. ¿Mm? Que si el hijo, que si el marido, que si la esposa, que si la casa, que si el trabajo. No es que no vas a trabajar, no es que no vas a trabajar. El asunto es que tú no puedes interferir a Dios señalando contemplación. O sea, porque un llamado de Dios, escúcheme, es una inversión en el hombre. Eso es el llamado del Señor. Es una inversión en el hombre. Entonces Dios va a defender su inversión. Dios le va a salir al paso a las contemplaciones. Yo he conocido personas, mira, que Dios, por ejemplo, conocí el caso de un pastor que el Señor lo dejó sin dinero. Lo llevó al subsuelo económico. Él decía, yo no puedo servir a Dios porque yo no puedo dedicarme porque estoy perdiendo dinero. Usted sabe cuánto yo gano en un día. Él tenía una nómina de casi 100 trabajadores. Hoy día lo que tiene es un pedazo de carro. ¿Mm? Claro, ahora está prosperando en el Señor, porque el Señor, como enseña, siempre cito al pastor Rogelio Bengochea, porque él predica una palabra que se llama las álgebras de Dios. Entonces él dice que Dios te lleva a cero, ¿verdad? Y yo pienso que cuando Dios te lleva a cero, porque Dios comienza a quitarte contemplación, 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 y eso te va a doler, pero te va a llevar a contemplar a quien realmente tienes que contemplar, que es a Dios y el llamado que el Señor te está haciendo. Entonces, Isaías señala precisamente, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Dios, dando a entender que antes de morir el rey Usías, prácticamente él era una persona simple, común, una persona, es más, él señala que él era un hombre inmundo de labios, era un hombre muy superficial, pero con un llamado que él mismo ignoraba, que Dios iba a marcar, el planeta iba a ser marcado por el diseño ministerial que Dios tenía para este ser humano, para este hombre. ¿Mm? Un hombre que iba a someter reinos, un hombre que habló de los vituperios del Mesías, un hombre que iba a trascender, se catapultó
en la gloria profética hasta el milenio. O sea que hay cosas que Isaías vio y profetizó que nosotros en este tiempo no las hemos visto y que moriremos quizás y no las vamos a ver, pero las veremos, ¿verdad? Porque en Cristo nos perpetuaremos nosotros y vamos a ver lo que Isaías profetizó a las anchas, ¿verdad? Porque él se catapultó. De manera que cuando mueren tus contemplaciones, entonces tú puedes ver a Dios y vas a ser curado. Isaías dice, mira, escucha, hay personas que necesitan que su boca sea crucificada, porque tienen una boca inmunda como la de Isaías, ¿verdad? Gentes que condenan, gente que son prejuiciosos, prepotentes, arrogantes. O sea, tienen una boca que todavía no ha pasado por la cruz. Tu boca necesita el vinagre de Jesús. Entonces, cuando tú eres ligero para hablar, cuando tú eres ligera para condenar, cuando tú eres una persona que todo radica y todo reside en tu yo, entonces tú necesitas que ese yoísmo sea crucificado. La Biblia dice que voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano y con ellos quemó mis labios y me dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque fíjense una cosa, lo difícil que es ser curado, lo que es el complejo de poca cosa. Hay gente que tiene grandes llamados de Dios, pero están llenos de complejos. Están llenos de complejos. Fíjate tú la expresión del profeta Isaías. ¡Ay de mí! Fatalismo, complejo de poca cosa. Entonces, Dios no te puede usar a ti cuando tú tienes un complejo y una baja autoestima. No, yo fui una mujer que fracasé mucho. Mire, yo fracasé demasiado. Tuve varios maridos y fracasé y ahora estoy sola. Y de paso vivo con esa cabeza así, llena de tentación. ¿Quién no tiene tentación, hija? ¿Quién no tiene tentación, hijo? De la gente casada tiene tentación. Todo el mundo tenemos tentación. ¿Por qué? Porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Así que no es un descubrimiento científico. Cuando tú dices, Señor, Dios mío, vino y me quítate la cabeza. No se te va a quitar nunca. Tú lo que tienes que hacer es crecer por encima de ese viejo hombre, pero él siempre va a estar allí. Tienes que crecer por encima de él. Supéralo. No dejes que el viejo hombre te supere. Que el viejo hombre se quede pequeño, se quede chiquito. Entonces, fíjate tú que Isaías, él decía, ay de mí, que soy muerto. Mira el complejo de poca cosa y morbosidad de muerte. Porque hay gente que todo piensa que se va a morir y todo piensa que lo va a matar Dios. Porque él entendía su bajo nivel y su poca coinonía con la eternidad. Porque él contemplaba a su primo, el rey Usías, uno de los reyes de mayor afamado del sur de Israel. Un hombre que en su tiempo era un hombre de perspectivas casi modernas. Y a veces hay cosas que a ti, que a ti te atan en contemplación. Tú no puedes estar viendo cosas perecederas. No permitas que nada te distraiga, que no te distraiga este mundo, que no te distraiga las riquezas. No contemples tu negocio, no contemples lugares, que si no es en los Estados Unidos, no, que si no es en Europa, no, que si no es en esto, no. Escúchame una cosa, yo quiero decirte algo. No es el lugar, no son lugares los que a ti te bendicen. Lo que a ti te bendice es la voluntad de Dios en el lugar donde estés. En el lugar donde estés, a ti te bendice es la voluntad de Dios. De repente tú ves que Venezuela, ese pedazo de país, no sé qué cosa, y comienzas a despotricar de Venezuela, y resulta que Venezuela es el lugar donde Dios te puede bendecir. Haití es el lugar donde Dios te puede bendecir.
República Dominicana es el lugar que Dios te puede bendecir. ¿Por qué? Pablo dice, porque en él vivimos, nos movemos y andamos. Tú no vives en Venezuela, tú no vives en los Estados Unidos, tú no vives en Europa, tú vives en Cristo. Allí vives tú. Tú vives en Cristo y en Cristo tú eres bendecido en una dimensión, en una voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no vive en los Estados Unidos y viven en depresión, frustración, obstinación, pleitos, contiendas, enfermos, sufriendo, padeciendo de toda patología, le agarran un poquito y están en el sueño americano que se les han convertido en un terror americano? Porque cuando usted y yo nos salimos de la voluntad de Dios, el lugar no sirve de nada. Entiéndalo, entiéndalo. Entonces, lo difícil de ser curado, usted necesita ser curado por Dios, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene que ser quitado para que tú seas disponible, ¿verdad? No dispuesto, porque todo el mundo está dispuesto. Ay, mire, yo quisiera, sí, yo estoy de acuerdo, gloria a Dios, aleluya. Pero hay gente que está, ¿verdad? Dispuesto, pero no disponible. Necesitamos, o Dios necesita, mejor dicho. Dios necesita, ¿verdad? Gente dispuesta, pero disponible. Isaías estaba dispuesto con Dios, pero no disponible para él, porque había una contemplación. Dios tuvo que matar a Absalón, quitárselo a David. ¿Por qué? Porque el reino estaba entrando en un desorden. Dios quitó a Absalón. Entonces, no expongas a la gente a que Dios lo quite. ¿Qué hizo Isaías? Expuso a su primo, porque el llamado que Dios tenía en Isaías era un hombre de destino eterno, pero él expuso a su primo y Dios tuvo que quitar a su primo, ¿ve? Para matar la contemplación, para que Isaías lo contemplara a él. Entonces, cuando tú comienzas a contemplar a Dios, a contemplarlo a él en su grandeza, en su gloria, tú no vas a tener problemas, ni los que están a tu alrededor van a tener problemas. Hay gente que Dios ha tenido que dejarlo solo para que le sirvan. Hay gente que Dios ha tenido inclusive, oye, esto es tremendo lo que te voy a decir, pero hay gente que Dios ha tenido inclusive que dejarlo hasta sin hijos para que le sirvan a él, porque tiene hijos y entonces comienzan a vivir una hijolatría. Hay gente que comienzan a vivir una esposalatría y un maridolatría, un negociolatría, les quita el negocio, ¿ves? Porque Dios quiere ser tu única contemplación en su vida. Así que en este video número 10, nosotros lo puedes consultar en YouTube para que veas la secuencia completa, desde el 1 hasta el número 10. Puedes consultarlo en YouTube, ¿verdad? Te dejo estas palabras, te intimo esta palabra y espero que el Señor te dé alcance de carácter por las vías del proceso y logres una plataforma de madurez en la cual Dios está apostando a tu celebración. Que Dios te bendiga y hasta la próxima impartición número 11. Hasta pronto.